Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los amigos. Nuevamente aquí llegando hasta sus hogares con la bendición de Dios. Es un gusto el poder llegar nuevamente, ¿sí? Nuevamente poder llegar con el mensaje de la palabra de Dios. Les saluda el pastor Pablo y un grupo de hermanos en Cristo que hace posible de que salgamos por medio de este sistema hacia sus casas. Pertenezco a la Iglesia Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida, de la Cooperativa 28 de Agosto, el Cantón Durán, llegando nuevamente hasta sus hogares. Dios le bendiga a todas las personas que se están conectando directamente o que van a ver el video en la grabación. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar. Dios nos da la oportunidad de llegar hacia su hogar, hacia la comodidad de su hogar. Es un gusto, es un honor el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios y poder llegar a muchas personas. Espero que estos videos también se los esté reproduciendo y pueda llegar a mucha gente. Acuérdense que, según la palabra, el único medio que Dios ha puesto para que la gente pueda salvarse es la predicación. La predicación. Así que vamos a orar en este momento para que Dios sea respaldando este tiempo. Sí, ayúdeme a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es predicada, Señor, porque hay libertad para predicar. Gracias Señor porque nos has dado la vida, Señor. Gracias porque nos has dado en este día, tú has ministrado tu palabra, Señor, a nuestros corazones, y tú vas a seguir ministrando, Señor. Tú vas a seguir liberando, tú vas a seguir dando palabras de... Oh Padre Celestial, toma el control de este tiempo, toma el control de mi vida, de cada una de las personas que están viendo, de la señal, Señor, y que sea de gran bendición. Señor, mira la necesidad de cada quien, oh Dios, allá atrás de las pantallas. Señor, seas tú dando lo que hace falta. Si falta entendimiento, da entendimiento. Si falta sanidad, da sanidad. Si hay falta de liberación, da liberación, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, así es. Nosotros hemos observado y en este tiempo más estamos observando mucha maldad. Estamos observando mucha maldad en el mundo. Demasiada maldad. Y es lo que Jesucristo dijo, que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad. Depravación sexual, lo que más hay. Asesinatos, abortos, odio, bastante odio, rivalidades, la injusticia por donde quiera, mucha injusticia, el abuso del que más tiene versus el que menos tiene, eso es lo que más se ve, el abuso, ¿sí? Ladrones por donde quiera, los ladrones en todo nivel, clase alta, clase media y clase baja. Personas dementes, las personas que pierden la razón, mucha gente que pierde la razón, el tráfico de drogas, la corrupción en los gobiernos, el maltrato hacia los niños y mujeres en los hogares, la brujería, la hechicería. Estos temas son reales. La Biblia habla de esto. Hay cualquier cantidad de esto en cuanto a los poderes ocultos, que es parte de la maldad también de las personas. Y muchos males más, muchos males. Y como que nos hemos acostumbrado, como que nos estamos acostumbrando a este asunto, como que es algo normal, pero no es normal, no es normal. Y todo esto se origina, toda esta maldad se origina en los poderes y fuerzas del mal, que la Biblia lo narra, la Biblia dice, ¿sí? Y los cristianos tenemos que tener cuidado porque la maldad nos puede afectar. La maldad nos puede afectar porque nosotros estamos en este mundo. Vivimos, convivimos y muchas veces nos afecta. Yo quiero leer en la Biblia un pasaje. Quiero leer en la Biblia un pasaje muy importante que todo cristiano tiene que saber. Tiene que estar atento y alerta. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios. Esta es
Este es un pasaje que lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, a la iglesia, o sea, a los creyentes. En Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Si tiene una Biblia, me acompaña. Dice así, Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que Dios bendiga esta palabra. Bendiciones a todos los amigos, hermanos en Cristo, que están observando este video. Espero que esté saliendo bien el video. Ojalá esté saliendo bien el video, que esté saliendo bien el volumen, que la señal esté llegando de la mejor manera. Este pasaje narra sobre la protección de Dios. La protección de Dios. Protección de Dios. Usted y yo necesitamos estar protegidos, porque este mundo está lleno de maldad. Y según este pasaje, que vamos a analizarlo, el maligno, el diablo, los demonios abundan en este mundo. Y por eso hay tanta maldad y tantas cosas malas. Y a veces queremos solucionar esto con medios convencionales y no se puede. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a este tema de la protección de Dios. En los versos 10 y 11, la primera parte del versículo 11 dice: por los demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto le dice a los cristianos, por eso el apóstol Pablo dice hermanos, se dirige a los hermanos, dice fortalezcanse, dice. Fuerza en el Señor, pero esto es para los cristianos, para los que han aceptado a Cristo. Fortalezcanse en el Señor. El Señor es la fuerza, es su fuerza. Y también habla de la armadura de Dios. Armadura, dice. De la armadura de Dios. Y también en el versículo 11, la primera parte, estar firmes. Firmes. Esta palabra es importante. Note esta palabra. En este pasaje se habla mucho de la palabra firme, de firmeza. Así cuando uno estaba en la escuela o está en el colegio o en el cuartel, uno tiene que estar firme, bien parado, bien ahí, bien erguido. Esa es la idea, estar firmes, con la cabeza alta. ¿Sí? Esta palabra habla mucho en este pasaje. Habla en el versículo 10 y 11 de estar firmes en el Señor. Por eso es importante estar en Cristo, firmes en Dios, porque el maligno viene con todo. El mal existe, el mal es real. Y vamos a ver, vamos a detallar este asunto. En esta primera parte del versículo 10 y la primera parte del 11, habla de tener una buena actitud de fe. Buena actitud de fe. Estar atento, firme, alerta, ¿sí? Sometido a nuestro Dios, sometido a la palabra, ¿sí? Entonces, buena actitud de fe. Muchas personas no tienen buena actitud de fe. Muchos cristianos no tienen actitud de fe. Están un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. No, eso no es buena actitud. Y ahí es donde el maligno les hace daño. Les hace daño porque no están bien parados en la fe. No están bien cimentados en Cristo. En el versículo 11, la siguiente parte del versículo 11 al 12, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, revela las acechanzas del diablo. ¿Qué es esto? Las acechanzas del diablo. Dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es real, mi estimado hermano. El diablo es real.
Satanás es real, como quiera se le quiera llamar el demonio, el maligno. El libro del Apocalipsis habla de la serpiente antigua, el dragón, como quiera que se lo llame, es real y no tiene cachos y rabo, él es real. Y aquí habla cómo ellos operan, porque no es uno, no es un ser, son millones y millones que siempre han estado, ¿sí? Dice en el versículo 12, hablando de esta parte, las acechanzas del diablo, y la palabra acechanza quiere decir el ataque que el maligno hace, porque Satanás es un buen estratega, Él sabe cómo atacar, él sabe cómo hacer daño a las personas. Su fin es matar a las personas, su fin no es entretener, no es jugar, no es hacer asustar, como la gente piensa, que le hacen asustar en la noche, que a los niños le hacen asustar en la noche. No, esa no es la idea. La finalidad de Satanás es muerte, es matar, es destruir, es robar, es mandar abajo todo lo bueno que tiene una persona. No está entreteniendo. Satanás no vino a entretener, vino a matar. Jesucristo, más antes de esto, lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice que Satanás es padre de mentiras y es un homicida, es un asesino. Dice, siguiendo con el pasaje, dice en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia me dice y nos dice, el Espíritu Santo revela que mi lucha, mi pelea no es contra las personas. Lamentablemente nosotros muchas veces peleamos con la gente. En el hogar se pelea con las personas. Y no son las personas, son seres espirituales que toman el control de las personas muchas veces para que haya peleas, para que haya odio, rivalidad, división, muchas veces asesinatos. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que mi lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir sangre y carne? Sangre y carne es un cuerpo. Mi lucha no es contra una persona, quiere decir, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué es esto de huestes? Son ejércitos de espíritus malos que están dice en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto de región celeste? Es el medio ambiente. Todo lo que el ojo puede ver en el medio ambiente, allá arriba, y todo lo que se ve, eso está lleno de espíritus malos. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Eso es revelación del Espíritu Santo. Por eso es que la gente actúa tan mal. La gente en este momento se está emborrachando. Hubo una ordenanza que se dijo no reuniones, no fiestas. Y vaya a ver cómo hay fiestas en este momento. Vaya a ver cómo hay fiestas. En este barrio donde estoy yo hay cualquier cantidad de borrachos, cualquier cantidad de borrachas. ¿Qué pasó allí? Hay una ordenanza, hay un peligro latente, que es este virus que mata a la gente, que se dijo no reunión, pues la gente hace caso omiso. ¿Quién está actuando allí en las mentes de las personas? Es Satanás, hermano. Satanás que le dice a las personas no obedezcas, no le hagas caso. Entonces, el actuar mal de las personas está motivado muchas veces del poder del demonio. El demonio actúa en las personas. Esto no es cuento mío. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, él se enfrentó ante muchos endemoniados. El poder satánico se vio alterado cuando Jesucristo vino a esta tierra. ¿Sí? Y él tuvo problemas. Él tuvo problemas para llevar la palabra. Él tenía mucha oposición. Y los cristianos tenemos mucha oposición porque estos seres se mueven en las personas, conviven en los hogares, se meten en las iglesias, se meten en los trabajos, se meten en el gobierno. ¿Por qué cree que hay tanto ladrón en el gobierno? ¿Por qué hay tanta injusticia que se llevan todo el dinero y al pobre lo dejan más pobre? ¿Por qué los doctores en vez de curar matan practicando los abortos? Eso es asesinato. ¿Por qué se viola a las niñas y a los niños? ¿Por qué puede haber un familiar? Porque muchas veces los violadores están en la misma casa. ¿Por qué un violador en la misma casa y le hace daño a su propio pariente? O le hace daño a un niño, o un profesor le hace daño a un niño, o algún líder religioso le hace daño a un niño. Esa mente está siendo atacada por el demonio. Y la gente no lo sabe. Y quieren solucionar esto con pastillas, con psiquiatras. Y eso no es así. La Biblia revela que mi lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra personas. Es contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores, dice la Biblia,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este tiempo, contra príncipes de los aires. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. La gente dice esto es tontería. No, esto no es tontería. Esto dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Y yo le creo, yo le creo. Y como le dije, Satanás no vino a entretener, vino a matar, vino a matar. Si yo estoy vivo de milagro, porque Satanás ha querido matarme siempre. Desde muy pequeño. Los accidentes que he tenido, los enfermedades, y ahora mismo con este asunto de esta pandemia, pude ver la muerte de cerca. Satanás no está jugando, mi estimado, no está jugando, le mete a las personas y dice no, le pone desánimo para que no escuche la palabra. Hay mucha gente que se ha desanimado y ya la palabra no la escucha, y ahí está Satanás obrando, porque sabe que si no hay palabra de Dios, esa persona está perdida, está perdida. Entonces, dice la Biblia que mi lucha no es contra las personas. No se ponga a pelear con las personas. Evite la pelea con las personas, con los vecinos malos. Hay vecinos que son malos. Hay compañeros malos de trabajo. Hay en el mismo hogar personas de parte del demonio que le hacen daño. Trate de evitar problemas, porque no son estas personas. Son huestes espirituales de maldad. Son seres que toman el control de las personas para hacer daño. Porque Satanás sabe que hay propósito de Dios en ciertas personas como usted y como yo, que estamos escuchando la palabra. Y Satanás quiere sacarnos del propósito de Dios. Por eso es lucha. Dice, porque no tenemos lucha, o sea, pelea. La pelea no es cuerpo a cuerpo, es espiritual. Ahí no es a golpes. Ahí ya no es a la fuerza, es con armas de Dios. Entonces, en el versículo 13... dice la Biblia, habla de la armadura de Dios, o sea, de la protección de Dios. El Señor ha puesto una armadura. El apóstol Pablo aquí habla de la armadura de Dios, tomando en cuenta a los soldados romanos de esa época. El soldado romano, para ir a la guerra, él tenía que protegerse, ponerse armadura, o sea, algo de metal, que era como un forraje de metal, desde la cabeza, casco, en el cuerpo, en las piernas, en los pies, bien protegido, de metal, ¿sí? Llevar una espada, llevar un escudo. Y él toma como ejemplo todos estos elementos para decir que así mismo es en el mundo espiritual, que yo tengo que defenderme, porque el maligno va a golpearme. El maligno va a golpear, le va a golpear a usted. El maligno va a golpear, él no está jugando. Él vino a matar, él vino a destruir, y yo tengo que tener defensa. Y la Biblia dice, en el versículo 13, dice, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios. Tome, o sea, tiene que coger la armadura de Dios. Dios no va a proteger a todo el mundo. Es una mentira de Satanás también, que se piensa que Dios va a proteger a todo el mundo. No, tiene que tomar la armadura de Dios. Dios dice en su palabra, tome la armadura. Si no la toma, está expuesto al peligro, está expuesto al poder satánico. Tiene que tomar la armadura. Uno como cristiano, como hijo de Dios, tiene que tomar la armadura. Tiene que tomar la armadura. Dice, tome pues, dice, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es esto del día malo? La Biblia dice estar firmes. Firmes. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice estar firme, y habla también de resistir, aguantar ahí el vendaval del maligno. Dice y resistir el día malo. ¿Qué es esto del día malo? El día malo no está hablando de un día de 24 horas, está hablando de un momento, de un tiempo donde el maligno va a ser de la... El maligno tiene libertad para atacar, tiene libertad. Esa libertad se la va a acabar algún día, pero todavía no. Él tiene libertad, tiene plena libertad para hacer daño. Por eso uno tiene que estar con la armadura de Dios. Y el día malo es un momento o un tiempo que puede ser un momento, un día, 3 días, una semana, 6 meses, un año. A Job le duró un año el problema. A Job le duró un año el problema. El vendaval de Satanás vino un año. Un año pasó postrado, enfermo. Su familia murió. Pobre, como un año. A otras personas puede ser un día, 2 días, alguna situación. Dice el día malo viene y toda persona va a pasar. Nosotros los cristianos pasaremos el día malo. Tenga en cuenta esto. Vamos a pasar, o ya hemos pasado,
o estamos pasando el día malo. Pero dice la Biblia, resista, dice, resista, porque el día malo pasará. Y cuando haya acabado, estará firme. En el versículo 14 dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos los lomos. Los lomos es el tronco, la columna. Tiene que estar ceñido, así como el soldado romano tenía ese protector de metal para impedir que le haga daño las flechas contrarias. Asimismo, yo tengo que estar ceñidos, ¿sí? O bien protegidos con la verdad. Aquí habla de la verdad. Tenemos que ser de la verdad. A mucha gente no le gusta lo que se está predicando en este momento. Mucha gente no quiere escuchar esto. Y por eso es que Satanás les toca, les enferma y los puede hasta matar. Dice, ceñidos con la verdad. Cuando hay verdad en mi vida, Satanás no va a poder matarme. No va a poder matarme. Tratará de hacerme daño, pero no me matará porque estoy con la verdad. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? El soldado romano tenía que tener un protector. Hay un fierro aquí en el cuerpo para impedir el ataque, sea de una flecha o una espada, que era en ese tiempo, así era la guerra en ese tiempo, cuerpo a cuerpo. Y dice, así como en ese tiempo el soldado romano estaba vestido con la coraza, yo tengo que también estar vestido con la justicia. Tengo que ser una persona que vive la justicia. Si no hay justicia de Dios, hay peligro. El maligno le gusta donde hay injusticia. Donde hay injusticia o las cosas están mal hechas, ahí le gusta meterse. Pero donde hay justicia, él no se puede meter. Él no puede meter porque ese no es su ambiente. La justicia no es su medio ambiente. Entonces, tengo que estar vestido con la justicia, con la verdad y justicia. ¿Qué más dice? Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados romanos tenían que ponerse un calzado adecuado para correr, para pelear con el rival, ¿sí? No podían estar sin zapatos o sin calzado. Era un calzado especial para ellos, de un cuero especial que podía resistir a que una piedra se meta o que la espada del rival o la flecha ingrese al pie. Entonces tenía que estar bien protegido y bien amarrado. Asimismo, nosotros tenemos que estar, dice la Biblia, apresto quiere decir preparados para predicar el evangelio. Así como los soldados romanos estaban preparados para la guerra y tenían un buen calzado, nosotros tenemos que estar preparados para predicar el evangelio de la paz. La palabra de Dios, predicar en el mismo hogar. Hay muchos hogares donde la gente está perdida. Hogares cristianos, o se dicen cristianos, donde los hijos están perdidos, viven en la delincuencia, drogas, viven en desorden. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque no se está predicando la palabra en el mismo hogar. No se está predicando en el mismo hogar y el maligno viene y hace daño en el mismo hogar. Al maligno no le interesa si usted es evangélico, si es católico, si es religioso. Eso no le interesa. Él va a hacer daño y él va a respetar cuando hay verdad, cuando hay justicia, cuando se predica la palabra. El maligno va a respetarme. Ahí el maligno respeta. Pero si hay poco de religión, el maligno no va a respetar. Así sea la persona, sea lo que sea. Pero si no hay estos elementos que estamos viendo, como es la justicia, la verdad. En este momento estamos viendo el tema de la predicación del evangelio. El maligno va a atacar, va a hacer daño. Y mucha gente está siendo atacada y no se dan cuenta. Vienen enfermedades, vienen accidentes, vienen calamidades, vienen muertes. Y las personas no se están dando cuenta que el maligno les está atacando. Y es porque está faltando esto. En el medio ambiente que se desarrollan, sea hogar, trabajo, iglesia, no se está predicando la verdad. No se está practicando la justicia y no se está predicando el evangelio de la paz. ¿Qué más dice? Dice, y sobre todo dice en el versículo 16, tome, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así como el soldado romano tenía que tener un escudo, porque si no viene, ahí habla de apagar los dardos de fuego, eran flechas que venían encendidas en la punta y donde no tenga el escudo, pues
iba a hacerle daño. Entonces tenía que tener un escudo. Asimismo, yo tengo que tener el escudo de la fe. ¿Qué es esto de la fe? Escudo de la fe. ¿Qué tengo que hacer yo para aumentar mi fe? Es la palabra. Yo con la palabra de Dios aumento mi fe. La fe viene por el oír, y el oír, palabra de Dios. Si no escucha palabra de Dios, no va a tener fe. Y cuando vengan los problemas, no va a saber qué hacer. No sabe para dónde correr, porque no tiene fe. Por eso dice, tome el escudo de la fe, para que pueda apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno va a lanzar lo suyo. ¿Cómo es que lanza dardos de fuego? Así como en la pelea de los soldados romanos que lanzaban flechas encendidas, el maligno le lanza. ¿Qué es lo que le lanza el maligno? Le lanza ideas. ¿Sí me está escuchando, no? ¿Sí me está escuchando? Le lanza ideas a la mente, conceptos equivocados. ¿Sí? Le lanza ideas como, por ejemplo, todo el mundo es salvo, por ejemplo. Satanás lanza eso a la mente. Todo el mundo es salvo. No hay infierno, no hay perdición eterna, por ejemplo, le dice. Haz lo que tú quieras. Y la persona muchas veces se cree. O también le dice, Dios no te está respaldando. Mira los problemas que tiene, mira las enfermedades que tienen, mira lo que te ha pasado. Dios no te respalda, nadie te escucha. Entonces la persona se cree. Esos son los dardos de fuego, hablando en el ambiente espiritual. Y la persona, si se cree de esto, baja su fe, se desanima, y ahí es donde gana terreno el maligno. Hay que tener mucho cuidado, porque estas ideas que lanza el maligno son como dardos de fuego. Hacen daño a la persona, hacen mucho daño. Le dice, tú estás enfermo, te vas a morir. También le dice, tu abuelo fue borracho, tu papá fue borracho, entonces tú también tienes que ser un borracho. Tu abuelo maltrató a tu abuela, tu papá maltrató a tu mamá, ahora tú tienes que maltratar a tu mujer. Esos son los dardos de fuego del maligno que son lanzados a la mente. Son lanzados a la mente. Y las personas se creen. ¿Sí? Los asesinos, por ejemplo, los sicarios. El maligno le mete en la cabeza, mata para que tengas plata. Anda, mata, hazte sicario. Mata para que tengas dinero. ¿Sí? Y vemos la cantidad de asesinos que hay. O le dice, roba para que tengas plata, porque si no serás pobre siempre. Mira, los demás roban, tú también roba. Eso le dice el maligno. El maligno le habla. Las personas no le escuchan audiblemente, pero le está lanzando ideas. O también le dice a las jóvenes, le dice, métete con tal persona, métete con tal hombre. Y de pronto esa no es la voluntad de Dios. Y al hacer eso fuera de la voluntad de Dios, se está metiendo en un serio problema. Si no, vayamos a ver a todas las mujeres que fueron asesinadas por sus propios maridos, por sus propios esposos. Cómo Satanás le metía, y no solamente a él, sino a ella también. Porque Satanás trabaja con ambas personas. Eso es algo que no nos dice el noticiero. Eso nos dice la palabra de Dios. Satanás no solamente trabaja con el que hace daño, sino con la víctima también. Satanás trabaja en la mente de la víctima para que siga siendo víctima. Entonces esos son los dardos de fuego. Esos son los dardos de fuego que está lanzando, y Satanás lo lanza día, tarde, noche y madrugada. Lo está lanzando. Le dice, tú no tienes salida, tu problema no tiene salida. Y son mentiras del diablo, porque sí hay salida. Sí hay salida. Sí hay victoria en Cristo Jesús. Sí hay victoria en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue a la cruz, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó a los 3 días. Y está a la diestra del Padre. Y ha enviado su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y viene pronto por su iglesia. Así que sí hay solución. Sí hay solución. No le haga caso a Satanás. No le haga caso a Satanás. Satanás en este mismo momento le está diciendo, no escuches esto, no escuches esto. Es perder el tiempo. Sí, así Satanás trabaja. Dice, ¿qué más dice la palabra de Dios? Tome, dice, el yelmo de la salvación. ¿Qué es esto del yelmo de la salvación en el versículo 17? El yelmo era el casco que los soldados se ponían. Imagínese un soldado sin casco. O ahora en este tiempo un policía que no tenga casco, que en esos problemas que hay, en esas manifestaciones, un policía vaya sin casco. Pues rápidamente le puede caer un objeto en la cabeza. Entonces, así mismo, Satanás va a quererme dar en la cabeza. ¿Cómo? Como le dije, ideas. Son ideas. Satanás mete ideas y utiliza a las personas. ¿Se acuerda de Job?
Alguna vez estudiamos en el libro de Job, cuando Job estaba muy enfermo, había muerto su familia y él estaba enfermo. ¿Qué le dijo la mujer de Job? La propia esposa de Job. ¿Qué le dijo? Porque Job alababa a Dios, adoraba a Dios en medio del problema. ¿Qué le dijo la mujer de Job? ¿Sigues siendo fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete, le dijo. Maldice a Dios y muérete. Esa es la voz del diablo. Esa es la voz de Satanás a través de personas. Por eso dice, póngase el yelmo de la salvación. O sea, tiene que ser salvo, en otras palabras. La salvación es como un yelmo, una protección a mi mente. Entonces, tiene que ser salvo. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Pues aceptando a Cristo. ¿Qué más dice? Tome también, dice en el versículo 17, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo en este momento, tiene que haber palabra de Dios. Tiene que haber palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿cómo Jesucristo le contrarrestó? Con la palabra. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando Satanás le dijo, Jesucristo tenía hambre y en el desierto lo tentó y le dijo, di que si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así Jesucristo le contestaba con la palabra, y es lo mismo ahora. Jesucristo fue tentado por el demonio. Con mucha más razón usted y yo tenemos que tener palabra de Dios, porque Satanás va a decirle a su mente, tú no eres salvo, tú no eres de Cristo, tú no eres nadie. Y mucha gente se cree, y mucha gente anda con miedo, con temor. ¿Seré o no seré? ¿Seré o no seré? Pero uno tiene que estar seguro que uno es de Cristo, por la fe, porque esto es por la fe. No tengo que ver nada, es la fe, la fe. La fe no es ver nada, es creer en algo que es real, pero no lo veo. Entonces yo por la fe creo de que yo soy salvo. Y usted tiene que creer de que usted es salvo o salva en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Y eso es como el soldado romano que tenía el casco. Eso impide el ataque del maligno a la mente, porque el maligno va a dar en la mente. El maligno da a la mente, le dice, tú estás enfermo, tú te vas a morir, tú no sirves para nada, mira ese dolor que tienes, mira esa enfermedad que tienes, mira ese problema que tienes. Y la persona se angustia y comienza a preocuparse. Pero cuando viene la palabra, dice, no, pues yo soy salvo, no, pues yo soy nuevo, yo soy de Cristo. No, entonces yo recobro ánimo, mis fuerzas se activan y hasta me sano, Entonces es importante la salvación, que el apóstol Pablo lo representa aquí, lo ilustra como el casco de los soldados romanos, la palabra de Dios. Otra arma poderosa que Dios pone, que dice en su palabra, es en el versículo 18, dice, orando, dice, en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando. Este tiempo es muy peligroso en el que vivimos. Es muy peligroso. Es el tiempo más peligroso, al menos que el que yo he visto. Desde que yo tengo uso de razón, el tiempo más peligroso. Nunca había visto en mi vida que vuelen de un bombazo a media ciudad. Esto pasó en Beirut. Nunca había visto semejante cosa. Que vuele media ciudad de un momento a otro. Y eso fue un bombazo. No vayamos a creer que eso fue juegos pirotécnicos. Eso fue un bombazo que lanzaron dentro de los en el área de los juegos pirotécnicos para que la gente crea que son juegos pirotécnicos. Pero nunca había visto semejante cosa, en vivo y en directo, semejante desgracia que pasó. Y no hay 154 muertos, ahí hay más. Entonces, vivimos tiempos peligrosos, tiempos peligrosísimos. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Ya no hay garantía de nada. La única garantía se llama Dios. Se llama la palabra de Dios. Es la única garantía. No hay garantía. No hay garantía en la policía. No hay garantía en la ley. No hay garantía en lo que mis ojos ven. No hay garantía en nada. Cualquier cosa puede pasar. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es esto? La oración no es cualquier oración. Está bien hacer una oración sencilla. Tengo que orar, dice, con toda oración y súplica. Súplica. Ahí interviene lo que es la guerra en oración, en el Espíritu. Y cuando habla en el Espíritu, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Porque a veces
fuera de la voluntad de Dios. Oramos de acuerdo a nuestra conveniencia, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios pone que hay que hacer eso y lo que tiene que darse. A veces oramos según lo que yo creo, pero es de acuerdo a lo que el Espíritu dice. Y hay que orar y suplicar. Muchas veces me toca orar para que tenga una idea de lo que es esto, de orar dentro de la voluntad de Dios. Yo oro mucho para que caigan los narcotraficantes. Que caigan los narcotraficantes. Porque el sistema los protege. El sistema los protege. Entonces, el Señor ora para que caigan los narcotraficantes. Para que caigan los narcotraficantes. Y Dios pone a orar. ¿Por qué se descubrió toda la corrupción que estamos viendo ahora en el Ecuador con esto de toda la corrupción que hubo en los hospitales, esto de los carnets de discapacidad? ¿Sabe de cuándo se dio? Desde cuando esa avioneta se cayó. Cuando esa avioneta se cayó, se comenzó a descubrirse muchas cosas. Si esa avioneta no se cae, nadie sabía nada. Entonces, muchas veces nosotros oramos de acuerdo a lo que mi mente dice, pero no es así. Es de acuerdo a lo que Dios dice. Yo siempre estoy orando, Señor, que salga a la luz muchas cosas. Mucha gente abusiva, muchos violadores hay en los hogares, que nadie dice nada, eso está oculto. Y siempre me toca orar, Señor, que salga esto a la luz. Por eso dice ahí, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en lo que yo creo, sino en el Espíritu. También me toca orar para que la ayuda social llegue a muchos niños que se están muriendo en el África, por ejemplo. La gente no sabe esto. Miles y miles y miles se mueren diario. Se mueren diario, y esto está comprobado, se mueren de hambre. ¿Y sabe por qué se mueren de hambre? Porque la ayuda no llega, porque los grupos guerrilleros en el África impiden que la ayuda llegue. Entonces le toca orar ahí. Le toca orar, Señor, que salga esta gente de en medio. Saca a esta gente de en medio para que la ayuda llegue. La ayuda, los recursos alimenticios lleguen donde están los niños pobres en el África, para que no se sigan muriendo de hambre. Entonces uno tiene que orar con súplica, con lloro muchas veces, llorando al Señor, para que se caigan esas fortalezas del diablo allí. Porque la gente se está muriendo de hambre en el África y en otras partes más. La gente ni sabe esto, la prensa no nos dice esto, pero el Espíritu Santo nos revela. La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de hambre. Entonces uno tiene que orar. Y no es que la ayuda, no es que no hay recursos. Lo que pasa es que la ayuda no llega. Entonces ahí le toca orar, suplicar, Señor, rompe cadenas, rompe fortalezas del diablo. Saca gente que está en medio estorbando para que llegue la ayuda. Entonces dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. También dice, y velando en ello con toda perseverancia. Otra arma poderosa en Dios es la perseverancia. Muchas veces nosotros no somos perseverantes. Muchas veces somos un día sí, una semana sí, otro día no. Estamos un tiempo conectados, por así llamarlo, a lo que el Espíritu Santo dice, pero después es como lo que está pasando en esta pandemia. Mucha gente por el susto escuchaba la palabra, pero ya como está medio pasando esto, porque sigue este problema, pues ya a las personas ya no les interesa. Entonces no es así, dice con toda perseverancia, y nuevamente dice y súplica. Yo tengo que orar con súplica. Ahí es donde las huestes de maldad que estamos estudiando antes se abren. Súplica, también dice por todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Los santos no son las imágenes, ni las estatuas que están en las iglesias. Los santos somos los cristianos, somos las cristianas, los que hemos creído en Cristo. La Biblia le llama santos. Santos, escogidos de Dios. Santos, no porque no nos equivocamos, sino porque una persona que está en Cristo es un santo, una nueva persona. Entonces, esta es la armadura de Dios. Entonces, hemos visto 3 puntos importantes dentro de este gran punto que se llama la protección de Dios, la fortaleza que hay en Dios, la fortaleza de Dios. Dice fortalecerse en Dios, no en mi fuerza. Yo no tengo la fuerza necesaria. Yo desmayo, en mí mismo desmayo. No puedo confiar en mí mismo. Dice fortalezcase en el Señor. Tener buena actitud de fe, buena actitud, pase lo que pase. Firmes, dice, ceñidos, dice. El segundo punto que vimos son las acechanzas del diablo, que mi lucha no es contra las personas, no es contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes.
Las acechanzas del diablo son reales. Son reales. Son reales. Hay mucha gente demente por allí. Ahí está el maligno operando. Y el último punto que vimos, la armadura de Dios. Dice una palabra que me ministra mucho, es tome la armadura. La persona tiene que tomar. No es que Dios va a proteger a todo el mundo. Esa es una mentira de Satanás, que le ha metido en la cabeza de las personas que Dios protege a todo el mundo, que Dios bendice a todo el mundo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que pasa es que el sol sale para buenos y malos, dijo el Señor. Y yo tengo que tener cuidado con esto, porque el maligno está listo para hacerme daño. Y yo tengo que tomar. Dice, tome la armadura de Dios. Tome. Tengo que tomarla. Y mucha gente no la toma y piensa que ya está protegido. Y después vienen los problemas, vienen las calamidades, vienen las enfermedades, vienen muertes prematuras, ¿sí? Vienen situaciones difíciles. Y la persona muchas veces dice, otra situación que yo escucho siempre, bueno, pues así ha de ser. No, así no es que es. No, muchas veces las cosas no eran así. Se dieron así, pero no eran así. Entonces, pero es porque la persona no está atenta, no está alerta, ¿sí? Entonces, la armadura de Dios, como el soldado romano tenía que ponerse casco, tenía que ponerse la coraza, ¿sí? El metal ahí en el cuerpo para impedir, ¿sí? Los dardos de fuego del maligno, el calzado que era la predicación del evangelio, la espada del espíritu, ¿sí? Orando en todo tiempo. Entonces, todo esto yo lo tengo que tener presente, ¿sí? Presente. Y yo le digo una cosa, yo sé de lo que le estoy hablando, porque el maligno siempre ha querido eliminarme a mí, siempre ha querido eliminarme desde hace muchas décadas, ¿sí? He visto el ataque del mal, y como le dije, el mal no está jugando, no va a jugar. Él va a su objetivo, que es matar, es destruir a una persona, es enloquecer a una persona, es enfermarle de muerte a una persona, es borrarle la fe a una persona. Por eso yo tengo que estar atento, todos los días, atento, así como en la guerra. Aquí el apóstol Pablo pone el ejemplo del soldado. El soldado tiene que estar atento, él no puede estar despistado. Nosotros tenemos que estar atentos. Vea la desgracia que pasó allá en Beirut, allá en el país de Líbano. Tremenda desgracia, ¿sí? O sea, eso es lo que está pasando con la pandemia, lo que está pasando con la corrupción, lo que está pasando con tanta es algo que yo tengo que estar atento, ¿sí? Atento a todo esto. Entonces, el Señor nos llama, nos ofrece su bendición, que es la protección. La protección, y yo también he visto, así como he visto el ataque de Satanás, el ataque de todo el mal, he visto también la protección de Dios. He visto la protección de Dios. He sentido la protección de Dios. Y eso está para todo cristiano, para toda persona que toma la bendición de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Y vamos a orar por protección. ¿Sí? Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es una revelación y es preciso para lo que necesito. Es lo que yo necesito, es lo que la persona necesita, es lo que las personas necesitan. Bendito Dios, las personas ponen su confianza en la policía, ponen la confianza en las personas, pero yo tengo que poner la confianza en la palabra, en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Tengo que poner la confianza en lo que dice la Biblia. Señor, te la palabra. Cada persona que ha visto este video, a mi hermano, a mi hermana, allá a la distancia, Señor. Oh Dios, yo no sé qué problemas están pasando. No sé qué problemas están pasando, Señor. Yo no sé qué situaciones pasan. Yo no sé qué peligros están pasando. Yo te pido que tú seas protegiendo, Señor. Tú seas protegiendo a toda persona, Señor, que está escuchando tu palabra, Señor. Protege, bendito Dios, a toda persona, Señor. Líbrale del mal. Líbrale de la muerte prematura. En el nombre de Jesús, oh Dios. También hago un llamado. Si hay alguna persona, si es que hay, o de las personas que van a ver el video en la grabación, porque esto queda grabado. Si todavía hay una persona que no ha aceptado a Cristo, dígale sí a Cristo. Mientras ve el video, dígale a Jesús, dígale, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, yo te doy mi vida. Dígale así, con una oración sencilla, pero de fe. Dígale, Señor Jesús, entra en mi corazón y gobierna mi corazón.
Yo te acepto, Jesús, como Señor y Salvador, y quiero vivir el resto de mis días para ti. Haga esta oración y usted será de Cristo. Usted será de Cristo haciendo esta oración, pero de fe, para que tenga las bendiciones que hemos analizado en este momento. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios por nuevamente haber analizado un punto importante sobre lo que es la protección de Dios. Nos despedimos, ¿sí? Nos estamos viendo próximamente, Dios mediante, el día jueves a las 9 de la noche. Dios le bendiga, Dios le guarde. Adelante con Cristo Jesús.